Bueno, continuamos en Somos Todos Periodistas. Hablamos ahora de lo que pasa con el sector agropecuario. Nos acompaña Gabriel de Rademacher, quien es productor precisamente agropecuario y dirigente gremial de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Gabriel, un gusto. Gracias por acercarte hasta nuestro programa. Un placer. Un placer para mí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Por la invitación, por el espacio y por permitirme contar un poco qué es lo que pasa en el campo. Sí, y hace un tiempo que no hablamos, pero los problemas ¿Qué pasa en el campo? Seguir estando. Y bueno, casualmente, en función de lo que decía Roberto, en este contexto en donde, bueno, venimos de una salida del cepo, en donde tenemos todavía la baja transitoria de retenciones, ¿qué pasa con el campo? ¿Cuál es la situación actual, como decía Roberto? A eso sumémosle la parte de la competencia de otros países y la parte climática. Bueno, sí, claro, seguro, sí. Son todo factores que a veces ver, no se tienen en cuenta, pero que el productor los tiene que afrontar. Claro. Sí, claro, sí. Nosotros venimos tratando de salir de varios años consecutivos de una sequía muy profunda, sí, que ha dejado, lógicamente, la situación financiera del productor muy complicado. Venimos saliendo o transitando una guerra entre China y Estados Unidos que ha deprimido el precio de los commodities fundamentalmente, le pega en el bolsillo al productor en la línea de flotación, y todos estos cambios macroeconómicos que viene, yo diría que valientemente llevando adelante el presidente Milei, y que todos acompañamos y aplaudimos, tienen consecuencias también en la ecuación de costos, de ingresos y de precios de insumos y de productos que generan una situación complicada también a nivel de rentabilidad. Hay muchos sectores de la economía que están, por ejemplo, reclamando un incipiente o un importante atraso cambiario, discutible, si se quiere. Pero nosotros no nos fijamos en eso. Lo que nosotros estamos reclamando, y desde hace muchos años, es lo que otros sectores de la economía festejan, que es la unificación del tipo de cambio. La unificación del tipo de cambio no ha llegado al campo. Por la diferencia de nosotros costos. Tenemos nuestros productos valuados, aquellos que se exportan, soja, maíz, trigo, carne, leche en algunos casos, valuados a un tipo de cambio oficial, menos los derechos de exportación. Claro. ¿Cuánto sería esto? En el caso de la soja, desde hace años es un 33%, en el caso de trigo, maíz es un 12%. Ahora estamos en un periodo que yo le digo risueñamente de hot sale, porque estamos hasta el 30 de junio en una baja transitoria, que esperemos que no sea transitoria, sino que sea el comienzo realmente de un momento de baja permanente, progresiva, rápida, hasta la eliminación total, porque los derechos de exportación realmente son un pésimo impuesto que no solo castigan al productor, sino a todo el interior del país. Ahora, ustedes vienen en estos días de un congreso de CRA y de alguna manera el tema se instaló. ¿Confían en que el gobierno puede dar marcha atrás en esto que plantea de que se finalice la baja transitoria de retenciones? Mira, nosotros vemos con optimismo que más allá del discurso, esta situación se prorrogue en el tiempo y lo que es transitorio continúe. Sería una señal muy mala para la producción, muy mala para la previsibilidad necesaria de la producción, que esto fuera retrotraído, y sobre todo para la planificación de futuras inversiones. Pensemos que en estos días arranca la siembra de trigo, tenemos que planificar ya en próximos meses la siembra de maíz, dos cultivos emblemáticos y sumamente importantes para el país, y ni qué hablar con las inversiones que significan la siembra y cultivos de soja. Si a las condiciones actuales le sumamos un aumento de derechos de exportación, realmente vastas regiones del país quedan afuera de la posibilidad de ser incluidas dentro de los planteos productivos. Y hemos tenido, por ejemplo, la comparación por parte del ministro Sturzenegger de la forma en que ha crecido Brasil en los últimos años, que ha triplicado la producción agrícola. Porque no lo castigan con los impuestos nuestros. En palabras de él ha sido porque el productor invierte en tecnología. Claro. Nosotros no solo invertimos en tecnología, sino que tenemos que luchar también contra la voracidad fiscal de un Estado que nos castiga desde hace más de 20 años y que, a diferencia de Brasil, que no solo no castiga al productor, sino que lo apoya a través del plan Zafra, con una enorme cantidad de divisas que pone a disposición para la inversión y para la aplicación de tecnología. Bueno, ojalá nosotros pudiéramos llegar a una instancia como esa y mostrarle
a los distintos gobiernos la capacidad de multiplicación que tenemos y de ingresos genuinos de divisas, que después los gobiernos, distintos gobiernos andan mendigando por el resto del mundo, nosotros como sector productivo agropecuario tenemos la posibilidad de gestionarlas genuinamente. Claro, y recién mencionabas el tema de la rentabilidad y puntualmente el caso de los insumos, digamos, cómo a la hora de productor poder gestionar ese aspecto de su faceta de producción, cómo se comporta el tema de los insumos en cuanto a costos. Mira, en todo este proceso de reacomodamiento de precios, tanto de los commodities como de los insumos, lo que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos tiempos es una inflación importante del precio de los insumos en dólares. Es decir, que nosotros estamos en un momento en que nuestros costos van a la suba y nuestros ingresos van a la baja, lo que pone la ecuación de rentabilidad en un nivel realmente preocupante, que saca de la posibilidad de producir a vastas regiones del país. Hoy por hoy la rentabilidad de trigo, maíz, soja en campos alquilados está muy complicada, está en valores negativos. Salvo el maíz en campo propio, está dando números positivos. Hay que hacer un reacomodamiento de otras variables, como puede ser el costo de los alquileres. Esto no se hace de un día para otro. Estamos en un momento, diría yo, que desde el punto de vista de la rentabilidad, difícil y por lo tanto con nubarrones para pensar en un crecimiento productivo. Claro. Y esta semana, particularmente también en el marco del Congreso de Pera, el gobernador de Ayora, gobernadores de Argentina, de las zonas productivas, puntualmente hicieron enfático este reclamo que estás mencionando vos hacia el gobierno y puntualmente Yarlora mencionando lo que perdió Córdoba en los últimos años, unos 40.000 millones de dólares. ¿Sienten que estos acompañamientos en algún momento pueden generar que el sector pueda tener mejores condiciones? Esperamos que sí, creemos que es muy importante el reclamo, sobre todo de los gobernadores de la región centro. No todas las provincias pagan derechos de exportación. Claro. La franja productiva agrícola del centro del país Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, claro. Otras provincias, al contrario, se benefician. Claro, porque es muy diverso, ¿no? Para nosotros es muy importante la definición enfática que han hecho los gobernadores y yo creo que eso nos obliga todavía aún más a ser más claros todavía en el reclamo desde las entidades para que esta situación se termine. Tenemos que iniciar realmente un camino rápido de disminución e eliminación definitiva de los derechos de exportación. Pero decime, Gabriel, ¿y los legisladores de estas provincias no se ponen a disposición de las organizaciones gremiales del campo para llevar al Congreso una posición firme? Pero después llegan al Congreso, hay una cantidad de proyectos presentados que después no tienen continuidad, no tienen acompañamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque de pronto aparecen mayorías que circunstanciales o no, que sobrepasan esas voluntades. Hay una cantidad de proyectos en este momento, incluso presentados por legisladores cordobeses, para eliminación, incluso eliminación tomándose varios años para no financiar al Estado. Proyectos graduales con proyectos que para nosotros te diría que son hasta demasiado largos. Nosotros necesitamos una situación mucho más corta. Para colmo, en un momento de caída de precios internacionales. Pensemos que cuando se aplicaron los derechos de exportación, cuando estábamos en el 2008, en esto de la crisis de la 125, ¿se acuerdan? La soja estaba por encima de los $600 la tonelada. Hoy estamos en el país en $260. Claro. Acá, casi. Entonces la situación realmente es complicada, nos pone muy lejos de la posibilidad de incrementos productivos, dependemos muchísimo del clima y de lo que nos venga de arriba. Ahora, pero igual, Gabriel, en la sociedad es como que no está este concepto del productor con los problemas que tiene el productor. Es como que el campo tiene que generar porque tiene mucha rentabilidad y hay que aplicar la retención. Y somos todos millonarios y somos oligarcas, terratenientes y angurrientos. Pero bueno, ha habido una eficiencia enorme por parte del aparato de comunicación de un gobierno que nos gobernó durante 20 años, que fue el kirchnerismo, con un encono muy grande hacia el sector productivo agropecuario. Cuando la realidad indica que cuando el campo le va bien, a toda la economía del interior, porque se chorrea inmediatamente, le empieza a ir bien. El campo de derrama. Inmediatamente, el ingreso genuino que produce el sector productivo agropecuario queda en los pueblos del interior. Eso mueve camiones, mueve los negocios locales, eso se traslada a las grandes ciudades. El efecto de chorreo es inmediato. Claro.
Y como así también ocurre que cuando al campo le va mal, y lo hemos visto en caídas de gobiernos incluso democráticos que han tenido que dar marcha atrás en medidas supuestamente importantes, porque bueno, no llovía y la producción agropecuaria no rendió lo que debía rendir, ¿no? Exactamente. Le pasó a Macri. Qué mala suerte fue esa. Porque es imprevisible. El campo está un poco en la mano de Dios también. Claro. Somos una explotación a cielo abierto. Si no nos acompaña el clima y encima los gobiernos se nos ponen en contra, en lugar de acompañarnos, bueno, la situación depende pura y exclusivamente del clima. Y por último, Gabriel, ¿qué pasa en cuanto, ya viendo más la realidad de Córdoba, el tema impositivo, la presión que tiene el sector y la cuestión de la infraestructura? ¿Qué reclaman ustedes en ese punto? Nosotros estamos con parte de los costos que debemos asumir, viene de la mano de la falta de infraestructura. Claro. Desde la hidrovía, el transporte en camión, que es carísimo, claro, si que debería ser por río, debería ser por ferrocarril. Todo eso tiene que ver con el incremento de costos y la falta de competitividad que nos pone a nosotros respecto a países vecinos, con los cuales debemos competir en absoluta inferioridad de condiciones. Claro. En Córdoba tenemos el Fondo de Desarrollo Agropecuario, a donde el 97% de los aportes que la producción hace en materia de impuesto inmobiliario rural va a un fondo, un fideicomiso intangible que es para infraestructura rural. Claro. Lo que pasa es que cuando, por supuesto, a nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando comparamos la presión fiscal de la nación y lo que se lleva la nación respecto a lo que se llevan las provincias, los municipios, las diferencias son tan abismales que el primer reclamo siempre viene por el lado de eliminación de derechos de exportación. Claro. Bueno, veremos qué pasa. Hay muchas especulaciones. Tal vez haya alguna política que favorezca al sector después del 30 de junio. Esperemos que sí. A ver, no pedimos estímulos, simplemente que nos quiten el pie de encima, que nos saquen aquello que nos está oprimiendo y que nos está impidiendo crecer. Gabriel, una vez más, gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gabriel.